Iniciemos. Dice, por esto. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, debido a todo lo que he dicho anteriormente, hasta el verso 18, dice, por esto, mis amados hermanos, nuevamente habla o hace referencia a los cristianos. Esto nuevamente nos confirma que la carta es dirigida a miembros de la iglesia de Cristo. Les llama mis amados hermanos y les da 3 consejos. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Debemos de ser veloces al oír. Esto es lo que quiere decir la palabra en el griego, el significado. Debemos ser rápidos, debemos ser prestos para oír, para escuchar. Y esto denota entender, escuchar, llegar al oído del oyente y, bueno, por implicación, el obedecer. Esto es lo que quiere decir, todo hombre sea pronto para oír. Y bueno, tenemos en el libro de Apocalipsis, en las 7 cartas, por ejemplo, ahí en el capítulo 2, verso 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, todo cristiano, todo hombre y mujer de Dios, debemos de ser rápidos, debemos de ser veloces para oír, para escuchar. Ahora, para oír, para escuchar, ¿qué? Chistes, las novelas, pláticas indecentes, chismes o qué? Palabra, así de sencillo. Entonces, ustedes y yo siempre debemos de estar prestos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero bueno, lamentablemente, ¿qué pasa a veces en el Hijo de Dios? Venimos el domingo, ya va a predicar otra vez el hermano, que no me pasa, que nomás no me cae, que no me gusta cómo predica. Bueno, eso no, en ese ejemplo no estamos siendo prontos para oír. Estamos, al contrario, desechando, estamos tapando nuestros oídos ante la palabra de nuestro Dios. Tardo para hablar. Esta frase no se está refiriendo a una conversación entre personas o social, entre amigos, sino a la respuesta que pudiéramos tener contra la palabra de nuestro Dios. Debemos de ser tardos para contradecir o para hablar en contra de lo que nos enseña la Biblia. Hay ocasiones en que se está predicando, se está dando una clase, se está enseñando e inmediatamente somos prontos para responder, eso no es para mí, eso es para el de enseguida, eso que está diciendo no es así, yo pienso de otra forma. Entonces, todo hombre debe de ser tardo para hablar, para contradecir, o no contradecir lo que la Biblia nos está enseñando. Vamos a ver 2 proverbios. 13:3 primero. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, ¿cuántos sabemos aquí que abrimos de más a veces nuestros labios? Dice, tendrá calamidad. El 10:19, ¿alguien más? En las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es el. Entonces, cuando hablamos y hablamos y hablamos por hablar, llegado el momento vamos a pecar. Pero dice el proverbista, más el que refrena sus labios, ese es una persona prudente, es una persona sabia. Y primera carta de Pedro 2, verso 23, habla de que cuando el maestro, cuando le maldecían, decía que él no respondía con maldición. Entonces, todo hombre sea tardo para hablar, para contradecir, para hablar contra la palabra
de nuestro Dios, contra lo que se nos enseña. Y luego dice, tardos para airarse. Se está refiriendo a la actitud que tenemos hacia la palabra, hacia el Evangelio, hacia la enseñanza, cuando está hablando de nuestros pecados y de nuestras acciones. Es decir, cuando a través de la enseñanza, cuando a través de la predicación, se nos está enseñando que nosotros estamos en pecado. Y al contrario, ¿cuál debiera ser nuestra actitud en vez de airarnos? Bueno, debiéramos de recibir con humildad la exhortación, debiéramos aceptarla. Si se nos está exhortando, si se nos está hablando, diciendo por alguna situación en la que nosotros estamos equivocados, en la que nosotros estamos mal, en la que nosotros estamos en el error, debiéramos de ser tardos para airarnos. Pero bueno, al contrario, a veces parece que somos un cerillito y nada más vemos al hermano que viene y ya sabemos que nos viene a exhortar y nos encendemos, ¿no? A nadie nos gusta que nos exhorten, a nadie nos gusta que nos regañen, y bueno, a veces tenemos la actitud de enojarnos precipitadamente. A veces todavía no se nos empieza a decir nada y ya estamos con nuestra cara larga, ¿no? De enojados, de molestos. Ahí estamos demostrando que no tenemos la capacidad de dominio propio para refrenar nuestros impulsos. ¿Mana? ¿Lena? También habla de esto dice en el 10:32, dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, y se van la boca de los impíos habla perversidad. Así es. Y bueno, más adelante con el mismo Santiago, que habla ampliamente acerca de la lengua, bueno, ahí vamos a estar viendo mucho más cosas relacionadas a este tema. Entonces, tardos para airarnos. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, tengamos cuidado de no airarnos, de no enojarnos. Ahora, Santiago aquí nos demuestra que debemos de tener tres virtudes como cristianos al dialogar. Ser prestos a escuchar con paciencia, es decir, la primera frase, prontos para oír. Debemos aprender a escuchar pacientemente. Debemos de ser tardos para hablar, porque como decía el proverbista, en las muchas palabras está el pecado. Y bueno, debemos de ser tardos para airarnos, tardos para enojarnos, ya que la ira no es buena consejera. Cuando vienen a veces los problemas entre las parejas, entre las familias, entre padres e hijos, bueno, nos exaltamos, nos enojamos, viene la ira a nuestro corazón, a nuestra mente, y bueno, empezamos a hablar una sarta de palabras, de cosas que no debemos de decir, y que empezamos a lastimar a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, prestos a escuchar con paciencia, tardos para hablar y tardos también para la ira. Verso 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué indica esta frase? Bueno, que un hombre enojado o con ira contra la palabra de Dios, contra el que enseña, contra el que habla, contra los demás, bueno, no podrá producir acciones justas o correctas en su vida. Entonces, si tenemos ira, si tenemos enojo en nuestra vida, si estas características están presentes siempre en nuestro diario vivir, bueno, es muy probable que no podamos obrar
de acuerdo a la justicia de nuestro Dios. Es muy probable que nuestras acciones no sean justas, no sean rectas delante de nuestro Dios. Fíjense lo que pasaba ahí en estos dos discípulos. Unos recordarán la historia de Lucas 9, cuando Jesús reprende a Juan y Jacobo. Fíjense el verso 54, dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa misma actitud, esa misma mentalidad, esa forma de ser? Que a la primera de cambio de que no nos salen las cosas, de que está sucediendo, de que vienen las pruebas, de que hay problemas, de que hay situaciones adversas y complicadas, bueno, nos llenamos de ira y queremos que descienda fuego del cielo contra todos, ¿no? Y contra el patrón que me trata mal y que me cae mal, bueno, ya casi lo estoy mandando también al infierno. Entonces, cuando hay ira en el hombre, bueno, no puede producir acciones justas. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento del rey Joacim. Jeremías, capítulo 36, versos desde el 22 al 25. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. ¿23? Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cartapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Imagínense, el rey, el que debe ser el ejemplo, el líder y guía espiritual del pueblo de Israel, agarra el rollo y lo quema. ¿Tendría ira en su corazón este rey? Indudablemente que sí. Entonces, no por nada dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, tengamos cuidado. Recordemos también que la Escritura nos dice que el airarnos no es pecar. Pero cuando no controlamos nuestras emociones y dejamos que la ira vaya más allá, que el enojo vaya más allá, bueno, ahí es cuando de repente estamos desobedeciendo a nuestro Dios y estamos siendo o estamos cometiendo pecado. Entonces, recordemos el consejo de nuestro Dios: airaos, pero no pequéis. Verso 21, vamos otra vez allá a Santiago. Dice: por lo cual, por lo anterior, por lo que se ha dicho, desechando toda malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay mucho aquí que podemos sacar de este texto. Vamos a ver algunas palabras que sobresalen aquí, o de las que podemos extraer una enseñanza. Desechando.
Bueno, la palabra desechando sugiere una completa ruptura con todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que nos haga ir en contra de la voluntad de Dios, debemos de desecharlo. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, dice Pablo a los tesalonicenses, desechando. Entonces, deshagámonos de todo aquello que nos hace ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Dice inmundicia, bueno, viene del griego rufaria. Esta palabra denota todo aquello que ensucia nuestra santidad, todo aquello que ensucia nuestra pureza espiritual. Y bueno, Dios nos ha demandado a ser santos en esta vida, porque sin santidad no veremos a nuestro Dios, no veremos al Señor. Entonces Santiago dice: desechen toda inmundicia, todo aquello que ocasione que perdamos nuestra santidad, todo aquello que ocasione que perdamos nuestra pureza espiritual. Malicia, la palabra malicia viene del griego kakia. Esta palabra denota un deseo enfermo, un deseo de querer lastimar, maldad. Hace referencia también a una persona depravada. Y fíjense, dice: desechando la abundancia de malicia. Si le estaba hablando a cristianos, si le estaba hablando al pueblo de Dios, bueno, puede ser que entre algunos de los del pueblo de Dios todavía había vestigios del viejo hombre. Todavía existía carnalidad en muchos de nuestros hermanos, y Santiago les aconseja a eliminar todo aquello que manchara su pureza, y bueno, que se deshicieran, que desechara de todo aquello o de toda maldad en forma general. Ahora bien, una pregunta que podríamos hacernos: ¿cómo desechar el pecado? ¿Cómo desechar el pecado? Santiago nos dice: desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, en términos sencillos, desechen el pecado. La pregunta para nosotros, para ustedes, sería: bueno, ¿cómo podemos desechar el pecado? Orando, muy bien. ¿Qué más? Arrepintiéndonos de corazón. ¿Qué más? Ok, practicando lo que aprendemos. ¿Qué más? ¿Perdón? Leyendo las escrituras. Muy bien, ocuparnos en la lectura. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos desechar el pecado? ¿Perdón? No practicándolo. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Qué más? Okay. El que está enseguida es el que está mal orando yo. A veces así decimos. Vamos a ver cinco cositas cómo podemos desechar el pecado. Primero, Romanos 13. Romanos 13, 14. Hermana Rebeca Gallegos. ¿Ah? Hermana Silvia Gámez. Bienaventurados del Señor Jesucristo, y no veáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo desechar el pecado?
No proveer para los deseos de la carne. Marcos, ¿qué quiere decir esto de no proveáis para los deseos de la carne? No demos motivos a realizar los mismos deseos que Ok. No demos motivos, no demos lugar. ¿Qué más? No proveáis para los deseos de la carne. Armando. No debemos buscar Ok. A veces decimos, Dios, no permitas que caiga en tentación. ¿Y a dónde vamos? Al tentadero, ¿verdad? Un ejemplo así muy sencillo. Si mi debilidad es el tomar, pues ¿qué voy a andar haciendo en un bar, en una fiesta donde hay cerveza, donde hay bebidas alcohólicas, ¿no? Y bueno, así podríamos citar muchos ejemplos. ¿Bueno, Jesús? De hecho, la palabra no proveáis, la palabra proveáis me da a entender que tu pensamiento no se anticipe a cosas que sabes que van en contra de lo espiritual. No alimentes los deseos de tu carne. Cuando se habla de deseos de la carne, esos están en nuestro pensamiento. En realidad no están en tu mano o en tu hueso o en tus pies, están en tu mente, ¿verdad? Entonces, la manera de no proveer para los deseos de la carne es que no alimentemos, no proveamos para los pensamientos que pueden ocasionar que nosotros hagamos cosas malas, ¿verdad? Así es. Eso es lo que realmente creo que significa. Muy bien. Segundo, que es muy relacionado, Gálatas 5:16. Ya saben que ahí habla de los frutos del espíritu, de los frutos de la carne, el contraste. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, muy de la mano, muy ligado a no proveer. Y aquí como que debe entender, bueno, si ya estás pensando y ya estás meditando en hacer algo, pues mejor ya no lo hagas, dice, no satisfagas. O sea, si tu cuerpo te está pidiendo que hagas algo, si tu carne te está pidiendo a gritos la bebida alcohólica, abstente, no satisfagas ese deseo, no lo hagas, no lo lleves a cabo, no lo ejecutes. Mejor andemos en el espíritu, le dice Pablo ahí a los Gálatas. Tercero, Salmos 119:11. De memoria, ¿quién se lo sabe? En mi corazón he guardado tus dichos, con el propósito de no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Cuando en nuestro ser, cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra mente solamente estamos meditando en la palabra de Dios, en lo que nos enseña, en cómo podemos vivir y aplicar la palabra, cómo podemos obedecer al Maestro, cómo podemos demostrarle que lo amamos, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mientras ustedes y yo nos mantengamos ocupados en leer, en memorizar, en aprender, en aplicar, bueno, no vamos a tener tiempo para satisfacer ni para proveer para los deseos de la carne. Pero lamentablemente el cristiano, iniciando conmigo, bueno, somos muy poco dados a la lectura, somos muy poco dados a estudiar, a aprender, a memorizar. Entonces el salmista sabía que a través de guardar
sus dichos, a través de memorizarlos, a través de tenerlos en mente, bueno, eso iba a hacer, o eso iba a tener como consecuencia el no pecar contra Dios. Entonces, ¿cómo podemos desechar el pecado? Guardando la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Número 4, primera carta de Juan 2:15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, no es espiritual. Otra vez, no proveamos ni satisfagamos para la carne. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo desechar el pecado? ¿Cómo desechar toda inmundicia y abundancia de malicia? Bueno, no amemos las cosas de este mundo. A veces nos cuesta mucho desapegarnos de las cosas de este mundo, a veces nos cuesta mucho desapegarnos del trabajo, del dinero, de los bienes, de la familia. Bueno, nuestro Dios siempre nos ha demandado que Él sea el primer lugar. Dice: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios antes que inclusive a tu propia familia. Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida. Y número 5, ya lo mencionaban ahorita, debemos de velar y orar para no entrar en tentación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos desechar el pecado? Bueno, debemos de seguir estos 5 consejos prácticos que encontramos en la Escritura. Ahora bien, dice aquí Santiago que esta palabra de nuestro Dios debe de ser recibida con mansedumbre, con humildad, en otras palabras. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Bueno, tenemos 2 ejemplos sencillos de cómo es recibir la palabra con mansedumbre. Uno es el caso de los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Que recibieron la palabra con toda solicitud. Dice que escudriñaban para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. O tenemos también el ejemplo de los de Tesalónica. Vamos ahí a primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2. Antes de unos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recibieron la palabra los de Tesalónica, que se daba a través de los apóstoles, a través de los misioneros, de los evangelistas, no como palabra de hombres. Y a veces el error del ser humano, del cristiano, es que cuando se nos enseña, se nos habla acerca del evangelio, se nos habla acerca de lo que encontramos en la Biblia, pensamos que el hombre es el que está hablando. Pero si la persona está extrayendo el mensaje de la Escritura, si está hablando conforme a las palabras de nuestro Dios, como dice la Escritura, si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Debiéramos nosotros de recibirla como el ejemplo de los hermanos de Tesalónica, como palabra de Dios. Por eso dice Santiago: recibid la palabra con mansedumbre, con humildad. Y bueno, ¿qué podemos
decir de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan? Que cayó en 4 diferentes tipos de tierra, y los que realmente recibieron la palabra, bueno, son aquellos que dan el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces debemos de recibir la palabra con humildad, con mansedumbre. Luego dice ahí más adelante en el verso, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Quién puede salvar vuestras almas? La misma palabra implantada que hemos recibido con mansedumbre. Entonces, entendemos a través de este pasaje que la palabra es poderosa. De la palabra griega dunamis, que quiere decir dinamita. Entonces, literalmente los escritores inspirados estaban diciendo que la palabra era una dinamita, que tenía mucho poder. Y Romanos 1:16 nos lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora aquí sería, ¿para qué más es poderosa la palabra de nuestro Dios? ¿O para qué más tiene poder en nuestras vidas? ¿Para qué más tiene poder en nuestras vidas la palabra? Bueno, Toño. Para hacernos crecer. Muy bien. ¿Qué más? Okay, ahí acabamos. Ya acabamos. ¿Qué más? ¿Para qué más es poderosa la palabra? No dejen que les gane de todo, Maritza. Para ser sabio al sencillo. A ver, ¿dónde dice eso? A ver. Salmo 19. ¿Qué más? ¿Para qué más es poderosa la palabra? Para instruirnos. ¿Okay? ¿Qué más? Ya no digan lo de Timoteo, ya lo dijeron, ¿verdad? Ok, vamos a ver tres cositas y con esto terminamos. Tiene poder para hacernos sabios, y ya ahorita acabamos de ver el pasaje, pero bueno, como vi que estaban muy insistentes con eso, vamos a leerlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Entonces Pablo le dice a Timoteo, dice, yo sé que desde niño se te han inculcado las sagradas escrituras. Y bueno, le dice Pablo a este joven, dice, las cuales, es decir, la palabra, te puede hacer sabio. Entonces, la palabra de nuestro Dios es poderosa para dar sabiduría al ser humano, no como la sabiduría mundana, que es diabólica, terrenal, más adelante dice Santiago, sino de acuerdo a la sabiduría que nuestro Dios. Sabiduría, simplemente conocimiento aplicado. El conocimiento, lo que escuchamos, lo que meditamos, lo que indagamos, lo que investigamos, aplicándolo, bueno, es la forma en la que nos vamos a hacer, sabios. Número 2, Salmo 119, verso 11, otra vez el pasaje que leemos ahorita, en mi corazón he guardado tus dichos, con el propósito de no pecar. Entonces, la palabra de nuestro Dios no solamente es poderosa para salvarnos, para salvar nuestras almas, no solamente es poderosa para hacernos sabios, sino que también es poderosa para no hacernos pecar. Y número 3, bueno, también tiene poder para hacernos felices. Jeremías capítulo
15, verso 16. ¿Quién lo tiene? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de mis ejércitos. Entonces, fíjense qué hizo Jeremías con la palabra de Dios. Se la comió, dice, yo la comí. Y fíjense lo que le causó a Jeremías comer la palabra de Dios. Me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos y nos deleitamos en la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos estudiado que se nos va el tiempo y se nos pasa las horas, y para cuando menos acordamos ya pasó mucho tiempo, porque nos estábamos realmente deleitando y gozando en la palabra de nuestro Dios? Como dice ahí el salmista, en su ley medita de día y de noche. Entonces, la palabra de nuestro Dios es poderosa, tiene dinamita, tiene punch para salvarnos, para hacernos sabios, para ayudarnos a no pecar, y bueno, para darnos felicidad, para darnos gozo y alegría a nuestros corazones. ¿Comentarios? ¿Dudas? También en el 20:32 de Hechos, Ajá. dice